Mi esposo me regaló una caja de chocolates en San Valentín. Dentro había un recibo de joyas para otra mujer. Hoy, yo uso joyas que él jamás podría comprar. Pero el camino hasta aquí fue más doloroso de lo que cualquiera podría imaginar, porque la mujer que destruyó mi matrimonio fue la misma que me dio la vida. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Mi propia madre. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Todo comenzó aquella mañana de febrero. Mateo había dejado la caja de chocolates Godiva sobre mi mesa de noche antes de salir a trabajar. Era un detalle inusual. En nuestros 5 años de matrimonio, raramente recordaba fechas especiales. La tarjeta decía simplemente, para mi amor eterno. Algo en su caligrafía apresurada me inquietó. Mientras saboreaba el primer chocolate, la caja se inclinó ligeramente y un papel cayó al suelo. Era un recibo de la Maison du Bijou, la joyería más exclusiva de la ciudad. El monto me dejó sin aliento. 25,000 por un collar de zafiros y diamantes. La fecha de compra era de hace 3 días. Mi primer pensamiento fue de confusión. Mateo nunca me había regalado joyas tan costosas. De hecho, cuando le mencioné esa joyería hace unos meses, argumentó que era un gasto innecesario. Carmen, hay que ser sensatos con el dinero, me dijo. Tu joyería de siempre está bien para nosotros. Con manos temblorosas llamé a la Maison du Bijou. Sí, señora, el collar fue entregado ayer, confirmó la vendedora. La señora Sofía quedó satisfecha con la pieza. Mi mundo se detuvo. Sofía, mi madre. ¿Podría repetir el nombre? Susurré. Sofía Montero. Vino con el señor Mateo a recoger el collar personalmente. Hacen una pareja tan elegante. Colgué el teléfono, mi mente negándose a procesar lo que acababa de escuchar. Las imágenes comenzaron a llegar como flashes dolorosos. Las visitas frecuentes de mi madre cuando yo estaba en el trabajo. Las llamadas que Mateo cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Las cenas familiares donde sus miradas se cruzaban un segundo más de lo necesario. Revisé el celular de Mateo mientras se duchaba esa noche. Los mensajes con mi madre estaban borrados, pero encontré fotos en la papelera. Ella modelando el collar en lo que parecía ser una habitación de hotel, sonriendo a la cámara con la misma expresión seductora que usaba en sus años de juventud. Mi madre, Sofía Montero, siempre había sido el centro de atención. A sus 48 años mantenía una belleza que muchas envidiaban. Yo crecí bajo su sombra, escuchando comentarios como «Tu madre es tan hermosa» y «Ojalá hubieras heredado su elegancia». Cuando conocí a Mateo en la empresa, fue ella quien insistió en presentarnos formalmente, quien organizó nuestras primeras citas, quien prácticamente planificó nuestra boda. Ahora entendía por qué. Las señales siempre estuvieron ahí. Los regalos costosos que mi madre lucía sin explicación, sus viajes de negocios que coincidían con los de Mateo, la forma en que hablaba de él. Tu marido es un hombre excepcional, Carmen. No todas tienen tanta suerte. Debes cuidarlo bien. Me cuidaba tanto que se acostaba con él. Esa noche, durante la cena, observé a Mateo con nuevos ojos. Su forma de revisar el celular constantemente, su sonrisa distante, las llamadas de trabajo que siempre recibía después de cenar. ¿Cuánto tiempo llevaba esta traición? ¿Desde antes de nuestra boda? ¿Fue todo una elaborada manipulación? ¿Te gustaron los chocolates?, preguntó, sin mirarme directamente. Deliciosos, respondí, manteniendo mi voz neutral. Especialmente el detalle del recibo. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué recibo? El de la Maison du Bijou. El collar le quedó precioso a mi madre, por cierto. El zafiro combina con sus ojos, ¿no crees? El color abandonó su rostro. Carmen, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Que te acuestas con mi madre? ¿Que gastaste en ella lo que nunca quisiste gastar en mí? ¿O que los dos me han visto la cara de idiota durante años? Se levantó bruscamente, tirando la copa de vino. No es lo que piensas. Tu madre y yo... Mi madre y tú son tal para cual. Lo interrumpí, levantándome también. 2 serpientes que se merecen mutuamente. Intentó tomarme del brazo, pero me alejé. Carmen, por favor, ¿podemos arreglar esto? Fue un error. ¿Un error que lleva años? ¿Un error que planearon juntos? Porque ella orquestó todo, ¿verdad? Desde el principio. Nuestra relación, nuestro matrimonio, todo fue parte de su plan. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. Subí a nuestra habitación y comencé a empacar. Mientras metía ropa en una maleta, encontré más pruebas. Recibos de hoteles, tickets de restaurantes, una pequeña caja con fotos de ellos juntos. La traición era más profunda y antigua de lo que imaginaba. Mateo me siguió, suplicando, «No te vayas así. Piensa en nosotros, en nuestro futuro». ¿Futuro? Me reí amargamente. El único futuro que veo es uno donde ustedes dos reciben exactamente lo que merecen.
Salí de la casa esa noche, pero no con el corazón roto como ellos esperaban. Salí con una determinación ardiente. Iba a construir un imperio sobre las cenizas de su traición, y cuando terminara, las joyas que mi madre lucía con tanto orgullo parecerían bisutería barata en comparación con las mías. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo acababa de descubrir algo que cambiaría todo. Estaba embarazada, y este bebé, esta nueva vida que crecía dentro de mí, se convertiría en mi motivación más poderosa para destruir todo lo que ellos habían construido. Me registré en un hotel del centro y pasé la noche planeando mi próximo movimiento. No sería una víctima en su historia, sería la autora de su destrucción. Pasé 3 días encerrada en la habitación del hotel, alternando entre náuseas por el embarazo y ataques de ira al recordar sus traiciones. Las llamadas perdidas se acumulaban. Mateo, mi madre, incluso mi padre preguntando por qué no contestaba los mensajes de Sofía. Él no tenía idea de que su esposa se acostaba con su yerno. La mañana del 4.º día, decidí enfrentar la situación. Necesitaba respuestas antes de planear mi próximo movimiento. Cité a mi madre en un café del centro, lejos de sus lugares habituales. Llegó vestida impecablemente, como siempre, luciendo un conjunto de Carolina Herrera y por supuesto el collar de zafiros. «Carmen, cariño, ¿estábamos tan preocupados?», exclamó, intentando abrazarme. Me aparté sutilmente. «¿Estábamos? ¿Tú y quién más, mamá? ¿Tú y mi marido?». Su expresión cambió por una fracción de segundo antes de recuperar su máscara de preocupación maternal. «No sé de qué hablas, hija». Mateo me contó que tuvieron una discusión. «Pero vi las fotos», la interrumpí. «Las del hotel, las de los viajes, todo». Se quedó inmóvil, su mano congelada a medio camino de tomar su taza de café. Por primera vez en mi vida, vi a Sofía Montero perder el control de la situación. «No es lo que piensas», comenzó, usando el mismo tono condescendiente que había usado toda mi vida. «Las cosas son más complicadas que acostarte con mi esposo. ¿Qué planear mi matrimonio para mantenerlo cerca? Explícame, mamá, ¿qué parte no estoy entendiendo? Mateo y yo, nuestra conexión es especial. ¿Surgió antes de que ustedes...» ¿Antes? Mi voz se quebró. «¿Cuánto antes? Carmen, eres mi hija y te amo, pero hay cosas que no entenderías. Mateo y yo nos conocimos en una fiesta, 6 meses antes de presentártelo. Fue intenso. Pero él necesitaba establecerse, formar una familia. Eres joven, hermosa, tienes un buen trabajo. Pensé que serías perfecta para él». La bilis subió por mi garganta. No eran solo las náuseas del embarazo, era el asco de darme cuenta de que mi vida entera había sido una manipulación. «¿Me usaste como tapadera para tu aventura?». «No, bueno, no exactamente. Pensé que con el tiempo él te amaría como te mereces. Y lo hizo, a su manera. Pero lo nuestro, nunca pudimos terminarlo». Recordé cada momento. ¿Cómo insistió en que me pusiera ese vestido específico la noche que me presentó a Mateo? ¿Cómo organizó, casualmente, encuentros donde los 3 coincidíamos? ¿Cómo se aseguró de que yo supiera que él era un buen partido? ¿Papá lo sabe? Su risa fue cruel. «Tu padre vive en su propio mundo. Solo le importan sus libros y su universidad. Hace años que no me mira como mujer. Entonces esto es una venganza por tu matrimonio infeliz. Destruir el mío para sentirte viva de nuevo. No seas dramática, Carmen. Nadie está destruyendo nada. Podemos seguir como hasta ahora. Mateo te da estabilidad, una buena vida. ¿Qué importa si encuentra satisfacción en otro lado?». Me levanté, las piernas temblando. «¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que realmente crees lo que dices. Que piensas que esto es normal, aceptable. Carmen, siéntate. La gente nos mira. Siempre te ha importado más el qué dirán que el daño que causas, pero esto se acabó. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte? ¿Quedarte sola? ¿Crees que algún hombre querrá a una mujer divorciada con tu figura?». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Toda mi vida había soportado sus comentarios sobre mi peso, mi ropa, mi forma de ser. Siempre comparándome con ella, siempre encontrándome deficiente. «No, mamá, no me voy a divorciar. Todavía no. Primero, voy a construir algo que ni tú ni Mateo podrán tocar. Y cuando termine, los dos van a desear nunca haberme subestimado». Salí del café sin mirar atrás. Sus llamadas ignoradas una vez más. En el taxi, revisé mi celular. 3 llamadas perdidas de Mateo y un mensaje. «Necesitamos hablar. Lo que tu madre te dijo no es toda la verdad». Claro que no lo era. Con Sofía y Mateo, nada era lo que parecía. Esa noche, decidí investigar más a fondo. Contraté a un investigador privado, usando los ahorros que había estado guardando para un futuro que ya no existiría. Le di una lista de fechas. Los viajes de negocios de Mateo, las visitas al spa de mi madre, las coincidencias que antes ignoré. Una semana después, el investigador me entregó un sobre grueso.
Señora, hay algo más que debería saber, dijo antes de irse. Su esposo y su madre no son los únicos involucrados en esto. Las fotos y documentos revelaron una red de mentiras que se extendía más allá de su aventura. Descubrí que Mateo había estado desviando fondos de la empresa familiar, de la cual yo era accionista por herencia de mi abuelo. Mi madre no solo era su amante, era su cómplice en una elaborada trama para tomar el control de la compañía. Mi abuelo, antes de morir, había dejado instrucciones específicas. Las acciones pasarían a mi control total solo si estaba casada y demostraba estabilidad familiar. Una cláusula anticuada que mi madre y Mateo habían usado a su favor. Entre los documentos, encontré algo que me heló la sangre, un acuerdo prenupcial que nunca firmé, con mi firma falsificada. Si me divorciaba de Mateo, perdería todo derecho sobre las acciones de la empresa. Mi madre no solo había arreglado mi matrimonio, había organizado toda una farsa legal para mantener el control del legado familiar. Esa noche, sentada en mi habitación de hotel, acaricié mi vientre apenas visible. Te prometo que esto no quedará así. Susurré a mi bebé. Vamos a recuperar lo que es nuestro. El plan comenzó a formarse en mi mente. Necesitaba ayuda legal, por supuesto, pero también necesitaba aprender, entender el negocio familiar desde dentro, conocer cada detalle que habían mantenido oculto de mí. Decidí regresar a casa con Mateo, no porque lo perdonara, sino porque necesitaba tiempo y acceso. Él me recibió con falso arrepentimiento y promesas vacías. Le hice creer que estaba dispuesta a intentarlo de nuevo, que entendía que las cosas suceden. Solo necesito tiempo, le dije, fingiendo vulnerabilidad, y espacio para procesar todo. Lo que necesites, respondió, aliviado de que su plan no se hubiera desmoronado completamente. Podemos ir a terapia, trabajar en nosotros. Hay algo más, añadí, mirándolo directamente a los ojos. Estoy embarazada. Vi el pánico cruzar su rostro antes de que lo enmascarara con una sonrisa forzada. Eso es maravilloso. Un bebé es justo lo que necesitamos para empezar de nuevo. Esa noche, mientras él dormía, revisé su computadora. Encontré correos con mi madre discutiendo planes futuros, estrategias para mantenerme controlada. El bebé es una complicación, escribió ella, pero podemos usarlo a nuestro favor. Carmen siempre ha querido ser madre. Estará más dispuesta a mantener las apariencias por el bien del niño. No sabían que cada palabra que escribían, cada plan que trazaban, se convertiría en evidencia para su futura caída. Porque mientras ellos pensaban que me tenían exactamente donde querían, yo estaba tejiendo mi propia red. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una mañana, mientras revisaba documentos en la oficina principal de la empresa, conocí a alguien que cambiaría el curso de todo. Daniel Herrera, el dueño de una de las cadenas de joyerías más prestigiosas del país. Estaba allí para discutir una posible colaboración con nuestra empresa. Lo que ni Mateo ni mi madre sabían era que Daniel tenía sus propias cuentas pendientes con ellos. Y estaba más que dispuesto a ayudarme a saldar las mías. Daniel Herrera no era lo que yo esperaba. Alto, de rasgos afilados y mirada penetrante, tenía una presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Cuando se presentó en mi oficina aquel día, noté algo familiar en su forma de observar a Mateo. Un destello de desprecio cuidadosamente disimulado. La propuesta de colaboración es interesante, dijo Daniel durante la reunión. Pero me gustaría discutir los detalles con la señora Carmen en privado. Después de todo, ella es la verdadera heredera de esta empresa. Vi cómo Mateo se tensaba. Como su esposo y director ejecutivo, como su esposo, interrumpió Daniel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entenderá que algunos negocios requieren un toque más personal. Cuando Mateo finalmente salió de la oficina, Daniel cambió completamente su actitud. Sé lo de tu madre, dijo sin preámbulos, y sé lo que están planeando con la empresa. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo? Porque Sofía Montero hizo lo mismo hace 20 años. Con mi padre. La historia que Daniel me contó esa tarde me hizo ver que mi madre era aún más calculadora de lo que imaginaba. Siendo joven, había seducido al padre de Daniel, entonces dueño de una importante cadena de joyerías. Lo manipuló hasta conseguir que transfiriera gran parte de sus acciones a su nombre. Cuando él descubrió la verdad, el golpe fue tan duro que sufrió un infarto. Tu madre lo visitó en el hospital, recordó Daniel con amargura. No para disculparse, sino para asegurarse de que firmara los últimos documentos antes de morir. ¿Por qué no la denunciaste? Lo intenté. Pero tu madre es astuta. Cada documento estaba perfectamente legal. Cada transferencia justificada. Me llevó años recuperar lo que era mío.
Mientras lo escuchaba, las piezas comenzaron a encajar. Los viajes misteriosos de mi madre en mi adolescencia, su repentina suerte en los negocios, la forma en que siempre conseguía lo que quería. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque vi las mismas señales cuando investigué a tu esposo para esta colaboración. Los mismos patrones, las mismas tácticas. Y luego descubrí que estaba casado con la hija de Sofía Montero. Se inclinó hacia adelante. No vine aquí por una colaboración empresarial. Vine a ofrecerte una alianza. En ese momento, sentí una patada de mi bebé. Como si incluso él supiera que este era un momento crucial. ¿Qué tipo de alianza? Una que nos beneficia a ambos. Yo te enseño todo lo que sé sobre el negocio de las joyas. Tú me ayudas a recuperar lo que tu madre me robó. Y juntos, construimos algo nuevo. La oferta era tentadora, pero había algo que no encajaba. ¿Por qué ayudarme? Podrías usar esta información para destruir a mi madre directamente. Daniel sonrió, esta vez genuinamente, porque la verdadera venganza no es destruir a alguien, es superarlos tan completamente que se den cuenta de su propia insignificancia. Esa noche, mientras cenaba con Mateo, lo observé pretender que todo estaba bien. Me contaba sobre sus reuniones del día, sobre planes futuros, como si no estuviera destruyendo mi vida sistemáticamente. Daniel Herrera parece interesante, comenté casualmente. Tiene una historia fascinante en el negocio de las joyas. Mateo se tensó ligeramente. No confío en él. Deberíamos buscar otros socios. ¿Por qué? Su propuesta parece sólida. Carmen, hay cosas que no entiendes sobre los negocios. Déjame manejar esto. Ahí estaba otra vez. Ese tono condescendiente que tanto él como mi madre usaban conmigo. Como si fuera una niña incapaz de comprender el mundo adulto. Claro, cariño. Como tú digas. Los siguientes días fueron una danza elaborada. Por las mañanas, asistía a reuniones en la empresa, observando cómo Mateo y mi madre, quien casualmente pasaba por la oficina, intentaban mantener su fachada. Por las tardes, me reunía secretamente con Daniel en su oficina privada, aprendiendo sobre el mercado de las joyas, las piedras preciosas, los contactos internacionales. Tu madre cometió un error, me dijo Daniel durante una de nuestras sesiones. Te subestimó tanto que ni siquiera se molestó en ocultarte de mí. No sabe que conozco su pasado, sus tácticas. Para ella, soy solo otro empresario más al que puede manipular. Mientras aprendía sobre diamantes y zafiros, también descubría más sobre el pasado. Daniel había recopilado años de evidencia sobre las actividades de mi madre. Transacciones sospechosas, manipulaciones, incluso otras familias que había destruido. ¿Por qué no usaste esta información antes?, pregunté un día, revisando los documentos, porque no era el momento adecuado. Tu madre tiene conexiones poderosas, gente que la protege. Necesitaba algo más que evidencia. Necesitaba a alguien desde dentro. Mi embarazo avanzaba, y con él mi determinación crecía. Mateo comenzó a mostrar señales de preocupación, especialmente cuando mencioné mi interés en aprender más sobre la empresa. No deberías estresarte, decía. Piensa en el bebé. Lo que no sabía era que cada comentario condescendiente, cada intento de mantenerme al margen, solo alimentaba mi resolución. Una tarde, mientras revisaba documentos en casa, encontré algo inquietante. Un test de embarazo positivo en el baño de invitados. Por un momento mi mundo se tambaleó. ¿Mi madre también estaba...? La respuesta llegó esa misma noche. Sofía apareció en casa, pálida y nerviosa. Necesito hablar con Mateo, dijo, apenas mirándome. Lo seguí sigilosamente hasta el despacho. A través de la puerta entreabierta, escuché su conversación. No puede ser mío, decía Mateo. Hemos sido cuidadosos. Pues lo es. ¿Qué vamos a hacer? Carmen está embarazada. Esto lo arruinaría todo. Tienes que encargarte de esto. No podemos arriesgar todo ahora. ¿Crees que no lo sé? Ya tengo una cita programada para mañana. Me alejé en silencio, las náuseas amenazando con vencerme. No solo habían traicionado mi confianza, ahora estaban dispuestos a ocultar las consecuencias de su aventura a cualquier costo. Llamé a Daniel inmediatamente. Necesito que aceleres el plan, le dije. Ya no puedo esperar más. ¿Qué pasó? Le conté todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esto cambia las cosas, dijo finalmente. Podemos usar esto. Tu madre siempre ha sido cuidadosa de mantener una imagen impecable. ¿Un escándalo así? No, lo interrumpí. No quiero destruir su reputación. Quiero quitarles todo lo que valoran. El poder, el control, el dinero. Quiero que vean cómo construyo algo más grande que ellos. Algo que nunca podrán tocar. Y lo harás, prometió Daniel. Pero primero, necesitamos poner algunas piezas en su lugar. Esa noche, mientras Mateo dormía, comencé a mover mis propias fichas. Transferí documentos importantes a un lugar seguro. Hice copias de correos comprometedores.
Aseguré pruebas de cada transacción sospechosa. Mi madre siempre decía que en los negocios, como en el amor, hay que estar un paso adelante. Nunca imaginó que su propia hija usaría esa lección contra ella. Lo que ninguno de ellos sabía era que Daniel y yo habíamos descubierto algo más. La verdadera razón por la que mi abuelo había puesto esas cláusulas en su testamento no era para controlarme, como todos creían. Era para protegerme de mi propia madre. La verdad sobre el testamento de mi abuelo llegó en una caja vieja que Daniel encontró en los archivos de su padre. Entre documentos amarillentos y fotografías descoloridas, había una carta dirigida a mí, fechada una semana antes de su muerte. «Querida Carmen», comenzaba. «Si estás leyendo esto, es porque alguien finalmente descubrió la verdad. Las cláusulas del testamento no son lo que parecen. Tu madre intentará usarlas para controlarte, como ha controlado todo en su vida. Pero hay algo que ella no sabe. Mi abuelo había sido más astuto de lo que todos pensaban. La cláusula del matrimonio tenía una condición oculta. Si se probaba que el matrimonio era una farsa o parte de una manipulación, todas las acciones pasarían directamente a mi control, sin posibilidad de intervención externa. Tu madre», continuaba la carta, «intentó lo mismo con la familia Herrera. La vi destruir a un buen hombre por ambición. No podía permitir que te hiciera lo mismo». Mientras leía, las lágrimas nublaban mi visión. Mi abuelo había visto a través de Sofía. Había intentado protegerme incluso después de su muerte. «Hay más», dijo Daniel entregándome otro sobre. «Tu abuelo dejó instrucciones específicas sobre cómo probar la manipulación. Necesitamos 3 cosas. Evidencia de que el matrimonio fue arreglado. Prueba de la falsificación de tu firma en el acuerdo prenupcial. ¿Y qué? Prueba de una traición fundamental, como una aventura prematrimonial entre tu esposo y alguien de tu familia inmediata». Solté una risa amarga. «Eso es exactamente lo que tenemos». Esa misma tarde, mientras revisaba los documentos en la oficina, Mateo entró sin avisar. Se veía nervioso, descompuesto. «Carmen, tenemos que hablar sobre tu madre». «¿Sobre qué específicamente? ¿Sobre cómo me manipularon? ¿O sobre el bebé que perdió?» Se quedó paralizado. «¿Cómo?» «Las paredes tienen oídos, Mateo, y ustedes no son tan discretos como creen». Se dejó caer en una silla, repentinamente envejecido. «No es lo que piensas. Tu madre, ella me sedujo. Me manipuló tanto como a ti. ¿Por años? Incluso antes de conocerme. Qué conveniente echarle toda la culpa ahora. Ella amenazó con destruirme si no seguía su plan. Quería control total sobre la empresa, sobre ti, sobre todo. ¿Y tú? ¿Qué querías tú? Al principio solo era ambición. Tu madre prometió ayudarme a llegar a la cima. Luego, cuando te conocí, realmente intenté amarte, Carmen, pero no lo suficiente para dejar de acostarte con mi madre». Un silencio pesado cayó entre nosotros. Afuera, la ciudad continuaba a su ritmo frenético, ajena a nuestro drama personal. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «¿Dinero? ¿Poder en la empresa? Te daré lo que pidas». Me levanté lentamente, acariciando mi vientre ya visible. «Lo que quiero, Mateo, no puedes dármelo, pero lo que puedes hacer es firmar estos documentos». Le entregué una carpeta. Dentro había una confesión detallada de toda la manipulación, incluyendo la falsificación del acuerdo prenupcial. «Si firmas esto, mantendré en privado los detalles más sórdidos de tu relación con mi madre. ¿Me estás chantajeando? Te estoy dando una opción, más de la que ustedes me dieron a mí». Mientras lo veía leer los documentos, recordé cada momento de humillación, cada vez que me hicieron sentir pequeña e insignificante. Ahora, finalmente, el poder estaba cambiando de manos. «Si firmo esto, perderé todo», murmuró. «No, Mateo, ya lo perdiste todo. Solo que aún no lo sabías». Después de que firmó, lo observé salir de la oficina con los hombros caídos. No sentí satisfacción, solo un vacío que necesitaba llenar con algo más que venganza. Daniel me esperaba en su oficina esa noche. Había preparado todo para el siguiente paso de nuestro plan. «Tu madre está en camino», anunció. Le dije que tenía información sobre algunas irregularidades en la empresa. Sofía llegó puntual, elegante como siempre, aunque noté cierta tensión en su rostro. El aborto reciente había dejado marcas que su maquillaje no podía ocultar completamente. Daniel sonrió extendiendo su mano. «Qué sorpresa encontrar a mi hija aquí». «No tan sorprendente, considerando que esto es sobre ella», respondió él, ignorando su mano extendida. Le mostré los documentos firmados por Mateo. Vi cómo su máscara de seguridad se agrietaba mientras leía. «Esto es ridículo», intentó reír. «Carmen, cariño, ¿realmente vas a creer las mentiras de un hombre desesperado? ¿Cómo creí tus mentiras todos estos años? Todo lo que hice fue por tu bien. Eres mi hija. Quería lo mejor para ti». «¿Lo mejor? ¿Arreglar mi matrimonio con tu amante? ¿Manipular el testamento del abuelo? ¿Intentar robarme mi herencia?
Eres igual que tu padre, escupió, abandonando finalmente su fachada. Débil, sentimental, incapaz de ver el panorama completo. No, mamá, soy igual al abuelo. Él vio a través de ti hace años. Sabía exactamente quién eras y qué harías. Le entregué la carta de mi abuelo. La vi palidecer mientras leía. Esto no puede ser verdad, susurró. Lo es, y hay más. El señor Herrera también dejó evidencia de tus manipulaciones. Toda una vida de engaños, documentada meticulosamente. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas audible. Quiero que firmes la renuncia a tus acciones en la empresa. Quiero que desaparezcas de mi vida. Y quiero que vivas sabiendo que todo lo que construiste sobre mentiras se está derrumbando. ¿Me estás amenazando? ¿A tu propia madre? Te estoy tratando exactamente como tú me trataste a mí, como una pieza en un juego de ajedrez. Cuando finalmente firmó los documentos, no había nada de la mujer poderosa que había conocido toda mi vida. Era solo una anciana asustada, enfrentando las consecuencias de sus acciones. «Vámonos», dijo Daniel suavemente, tomando mi brazo. «Hay mucho trabajo por hacer». En el auto, finalmente, dejé que las lágrimas fluyeran. No por tristeza, sino por alivio. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. ¿Estás bien?, preguntó Daniel. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Lo siento por todo, realmente lo siento. Lo bloqueé sin responder. Las disculpas llegaban demasiado tarde. En casa esa noche, mientras empacaba mis cosas, encontré la caja de chocolates de San Valentín, aún con el recibo de las joyas dentro. Parecía que había pasado una vida desde ese día. El bebé se movió, como recordándome que el futuro era más importante que el pasado. Daniel me había ofrecido no solo una alianza comercial, sino también un nuevo comienzo. Una oportunidad de construir algo propio, algo limpio y honesto. Pero mientras guardaba la última maleta en el auto, sabía que esto no era el final, era solo el comienzo de mi verdadera venganza, el éxito que ninguno de ellos creía que podría alcanzar. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Mi vientre crecía al mismo ritmo que mi determinación, y con la ayuda de Daniel, comencé a construir mi propio imperio desde cero. Convertimos un pequeño local en el centro de la ciudad en la primera sucursal de Herencia, una joyería que combinaba piezas exclusivas con diseños innovadores. Mientras tanto, observaba desde lejos cómo el mundo de Mateo y mi madre se desmoronaba. La noticia de su renuncia forzada a las acciones de la empresa se filtró en los círculos empresariales. Los rumores comenzaron a circular, aunque nadie sabía la verdadera historia completa. Una mañana, mientras revisaba diseños con Daniel en nuestra nueva oficina, mi padre apareció sin aviso. «Carmen», dijo, su voz quebrada, «necesito entender qué está pasando. Tu madre, ella no está bien». Lo miré, notando las nuevas arrugas en su rostro, el peso de la verdad en sus hombros. ¿Qué te dijo exactamente? Nada coherente. Solo llora y dice que lo hizo todo por la familia, que tú no entiendes sus sacrificios. Respiré profundo. Papá, siéntate. Hay algo que necesitas saber. Durante las siguientes 2 horas le conté todo. Cada manipulación, cada mentira, cada traición. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad al horror y finalmente a una profunda tristeza. Todos estos años, murmuró, viviendo con una extraña. Lo siento, papá. No, hija, yo lo siento. Debí haber estado más presente, más atento. Quizás hubiera podido evitar. No te culpes. Ella nos engañó a todos. Cuando se fue, parecía haber envejecido una década. 2 días después, me enteré que había pedido el divorcio. La noticia golpeó a mi madre más duramente que cualquier otra cosa. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y manipulaciones, se desmoronaba pieza por pieza. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de las vitrinas en la joyería, Mateo apareció. Se veía desaliñado, casi irreconocible. «Carmen, por favor», suplicó. «La empresa está cayendo. Los inversionistas están nerviosos. Los clientes se están yendo. Te necesitamos». ¿Me necesitan? ¿O necesitan mis acciones? Ambas cosas. Fui un idiota, lo sé, pero podemos arreglarlo. Por el bebé. No te atrevas a mencionar a mi hijo, lo interrumpí. Este bebé tendrá todo lo que merece, sin necesidad de ti o de tu empresa en quiebra. ¿Qué quieres decir? Daniel y yo estamos lanzando nuestra propia línea de joyerías. ¿Y adivina qué? Todos tus antiguos clientes están interesados en hacer negocios con nosotros. Lo vi palidecer. Tú y Daniel están... Eso no es de tu incumbencia. Pero si tanto te interesa, sí. Daniel me ha dado más en estos meses que tú en años de matrimonio. No puedes hacernos esto, susurró. ¿Hacerles qué? ¿Tener éxito? ¿Ser feliz? ¿O simplemente demostrar que no los necesito? Cuando se fue, Daniel emergió de su oficina. «¿Estás bien? Mejor que nunca», respondí. Y era verdad. La inauguración de Herencia fue un éxito rotundo. La prensa local cubrió el evento, fascinada por la historia de la joven empresaria,
que se había separado del negocio familiar para crear algo propio. Nadie sabía los detalles oscuros detrás de esa separación, y así estaba bien. Mi madre intentó contactarme varias veces, cada vez más desesperada. Finalmente apareció en la joyería una tarde lluviosa. Impresionante, dijo, mirando alrededor. Siempre supe que tenías potencial. ¿Qué quieres, mamá? Tu padre me dejó. Después de 30 años, simplemente se fue. Todo se está desmoronando, Carmen. Necesito tu ayuda. La miré, tan elegante como siempre, pero con algo roto en sus ojos. Como yo necesité la tuya cuando me casaste con tu amante, era por tu bien, por el bien de la familia. No, era por ti. Todo siempre fue por ti. Soy tu madre, insistió, su voz temblando. A pesar de todo, soy tu madre. Y yo soy tu hija, la que usaste, manipulaste y traicionaste, la que ahora está construyendo algo mejor que todo lo que tú destruiste. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que suplique? Quiero que vivas con las consecuencias de tus acciones, como yo tuve que vivir con las consecuencias de tu manipulación. En ese momento, Daniel entró con algunos documentos. Al ver a mi madre, se detuvo. «Señora Montero», dijo fríamente. «¡Qué sorpresa!». Mi madre lo miró, y por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Tú planeaste todo esto. No, Sofía. Tú lo planeaste todo. Hace años, cuando decidiste que podías jugar con las vidas de los demás sin consecuencias. Carmen se volvió hacia mí. No puedes confiar en él. Es igual que yo. Solo quiere venganza. La diferencia, respondí, es que Daniel fue honesto desde el principio, y su venganza no involucró destruir a su propia familia. Cuando se fue, las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su perfecto maquillaje. Era la primera vez que la veía llorar de verdad. Esa noche, mientras cerrábamos la joyería, Daniel me abrazó por detrás, sus manos descansando suavemente sobre mi vientre abultado. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó. «Solo de no haber visto la verdad antes. A veces necesitamos que nos rompan el corazón para ver quiénes somos realmente». Me giré para mirarlo. «¿Y quién soy yo? Eres la mujer más fuerte que conozco. La que convirtió el dolor en poder, la traición en triunfo». El bebé se movió, como dando su aprobación. En 2 meses nacería, y entraría en un mundo muy diferente del que había imaginado inicialmente. Un mundo donde su madre era fuerte e independiente, donde el amor no venía con condiciones ni manipulaciones. Pero mientras celebrábamos el éxito de Herencia, no sabía que el destino tenía una última sorpresa preparada, una que cambiaría todo nuevamente. La mañana siguiente, mientras revisaba el correo, encontré un sobre amarillo sin remitente. Dentro había una foto antigua de mi madre, joven y sonriente, junto a un hombre que no era mi padre. En el reverso, con letra temblorosa, alguien había escrito: «La verdad sobre tu nacimiento. Mi mundo, que finalmente parecía estable, estaba a punto de tambalearse una vez más». La foto temblaba en mis manos mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. El hombre junto a mi madre era idéntico a mí. Tenía mis ojos, mi sonrisa, incluso ese lunar característico cerca del labio que siempre pensé había heredado de mi abuelo. «¿Quién te envió esto?», preguntó Daniel, examinando la fotografía. «No lo sé, pero explicaría muchas cosas. ¿Por qué mi madre siempre fue tan distante? ¿Por qué mi padre parecía incómodo en momentos familiares importantes?». Daniel hizo algunas llamadas. Con sus contactos, no tardó mucho en descubrir la verdad. El hombre de la foto era Antonio Vega, un empresario que había trabajado con mi abuelo brevemente antes de desaparecer misteriosamente. «Hay más», dijo Daniel, mostrándome unos documentos. «Tu abuelo lo sabía. Por eso las cláusulas del testamento eran tan específicas. No solo quería protegerte de tu madre, quería asegurarse de que la verdad saliera a la luz eventualmente». La historia completa emergió poco a poco, como piezas de un rompecabezas macabro. Mi madre había tenido una aventura con Antonio mientras estaba comprometida con mi padre. Cuando quedó embarazada, mi abuelo arregló todo para mantener el escándalo en secreto. Antonio fue enviado al extranjero con una generosa suma de dinero, y mi madre se casó con mi padre según lo planeado. «¿Pero por qué mantener todo este secreto durante tanto tiempo?», me pregunté en voz alta. La respuesta llegó una semana después, en forma de otro sobre. Esta vez contenía documentos bancarios y una carta de Antonio, fechada poco antes de su muerte hace 5 años. «Querida Carmen», comenzaba, «si estás leyendo esto, finalmente has descubierto la verdad. Soy tu padre biológico, aunque nunca tuve el derecho de llamarme así. Tu madre me alejó de ti con amenazas y manipulaciones, pero nunca dejé de pensar en ti. Todo lo que he construido, todo lo que he logrado, es tuyo». Los documentos bancarios revelaban una fortuna en cuentas internacionales, todas a mi nombre.
Antonio había pasado años construyendo un imperio joyero en Europa, sabiendo que algún día yo descubriría la verdad. Cuando confronté a mi madre con esta información, la encontré en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Ya no quedaba nada de la mujer elegante y poderosa que había sido. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Porque Antonio amenazaba con arruinarlo todo, respondió, su voz apenas un susurro. Quería reconocerte públicamente, darle su apellido a la niña. Hubiera sido un escándalo. Tu abuelo había trabajado toda su vida para construir el nombre de la familia, así que lo alejaste, lo amenazaste. Hice lo que tenía que hacer, como siempre. ¿Y Mateo? ¿También era parte de tu plan para mantener el control? Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Mateo fue un error. Me recordaba a Antonio. La misma ambición, la misma intensidad. Cuando apareció en la empresa, no pude evitarlo. Pero sabía que necesitaba mantenerlo cerca, controlado. ¿Y qué mejor manera que casarlo con tu propia hija? Funcionó, ¿no? Durante años todo funcionó perfectamente. La miré, realmente la miré. Y por primera vez vi a la mujer detrás de la manipuladora. Alguien tan rota y dañada que solo sabía causar dolor a los demás. Te perdono, dije finalmente. ¿Qué? Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque necesito liberarme de todo este odio. Mi hijo merece una madre completa, no alguien consumida por el rencor. Cuando me fui de su apartamento, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. En el auto, Daniel me esperaba. ¿Estás bien? Sí, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios. Con la herencia de Antonio, expandimos Herencia internacionalmente. Cada nueva sucursal era un testimonio de que el éxito construido sobre la honestidad era posible. Mateo intentó contactarme una última vez, cuando se enteró del imperio que estábamos construyendo. Siempre supe que eras especial, dijo, como si eso justificara todo. No, Mateo, nunca supiste quién era yo realmente, y ese fue tu mayor error. Mi padre, el hombre que me crió, fue el único que mantuvo un lugar en mi vida. Cuando le conté la verdad sobre Antonio, lloró. Siempre lo supe, confesó. Pero no importaba. Eras mi hija en todas las formas que importaban. Cuando mi hijo nació, una tarde de primavera, todo cobró sentido. Lo llamé Antonio, en honor al hombre que nunca conocí, pero que me dejó un legado de verdad y redención. Daniel estuvo a mi lado durante todo el parto, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad cuando sostuvo a nuestro hijo por primera vez. Sí, nuestro hijo, porque en los meses que siguieron a la revelación de la verdad, nuestro vínculo se había transformado en algo más profundo que una alianza comercial. Es perfecto, susurró, besando mi frente. Miré a mi hijo, tan pequeño y puro, ajeno a todas las traiciones y mentiras que habían precedido su llegada. Juré que crecería conociendo solo amor verdadero y honestidad. Un año después, mientras celebrábamos el primer cumpleaños de Antonio, recibí una última carta de mi madre. Dentro había un antiguo collar de zafiros, el mismo que Mateo le había regalado aquel San Valentín que pareció tan lejano. Este collar representa todo lo que hice mal, escribió. Véndelo, destrúyelo, haz lo que quieras con él. Ya no quiero nada que me recuerde quién fui. En lugar de venderlo, lo transformé. Daniel me ayudó a rediseñarlo, convirtiendo cada piedra en algo nuevo y hermoso. Las piezas resultantes se convirtieron en la colección insignia de nuestra nueva línea. Renacimiento. Cada joya contaba una historia de transformación, de dolor convertido en belleza, y en cada inauguración de una nueva sucursal, usaba una pieza diferente de esa colección. Un recordatorio de que nuestras heridas pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Hoy, mientras observo a mi hijo jugar en el jardín de nuestra casa, pienso en aquella caja de chocolates que cambió mi vida. En el recibo que reveló una traición, pero también me llevó hacia mi verdadero destino. Daniel se acerca y me abraza por detrás. Su amor tan sólido y verdadero como los diamantes que vendemos. ¿En qué piensas?, pregunta. En cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente merecemos. Mi madre vive ahora en un pequeño pueblo costero, intentando reconstruir su vida lejos de las mentiras y manipulaciones. A veces envía postales para Antonio, firmadas simplemente como Sofía. Es mejor así. Mateo se mudó al extranjero después de que la empresa familiar finalmente quebró. La última vez que supe de él, trabajaba como vendedor en una joyería de centro comercial. La ironía no se me escapa. En cuanto a mí, finalmente uso joyas que ninguno de ellos podría comprar, no solo por su valor monetario,
sino porque están hechas con algo que ellos nunca entendieron: amor verdadero, honestidad y la fuerza que viene de superar la traición. Mi hijo crecerá sabiendo que su madre no es una víctima, sino una guerrera. Que a veces el mayor acto de venganza es ser feliz a pesar de aquellos que intentaron destruirte. Y cada vez que miro el imperio que hemos construido, recuerdo aquella caja de chocolates y sonrío. Porque a veces, los regalos más amargos nos llevan a los destinos más dulces.